Yo soy María Isabel Flores, soy Solution Architect basada aquí en Chile y hoy vamos a estar hablando sobre identidades y accesos, sobre IAM. Los temas que vamos a tocar en este módulo son los siguientes. Vamos a estar hablando sobre IAM, sobre Identity Center, que por ella lo mencionó Lechu. También vamos a hablar sobre Access Analyzer, sobre AWS Secrets Manager, algo de Cognito y sobre Verified Permissions, que es uno de los lanzamientos de Reinvent. Entonces, para comenzar acá, vamos a empezar hablando un poco sobre Identity and Access Management, más conocido como IAM, donde ustedes van a poder tener un control granular de lo que estén haciendo, ¿no? Ustedes pueden controlar quién está haciendo qué y en qué momento, qué cosa. Entonces, esto básicamente les va a permitir definir en qué circunstancia, qué acciones ustedes permiten o deniegan y también en este lado ustedes pueden activar el Multifactor Authentication. Por ahí nos dijeron al inicio, mira, quiero aprender de buenas prácticas. Esta es una práctica importante. Si no tienen activado el Multifactor Authentication, háganlo. Háganlo en sus cuentas root, que es importante. Y también si es que tienen por ahí un usuario IAM configurado. Ustedes también pueden integrar aquí este acceso de IAM con un Active Directory con federación con SSO. Ya más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero lo importante aquí es, tienen granularidad para que garanticen ese mínimo privilegio, para que vayan, tiendan a hacer eso y para que controlen quién accede. Ahora, les hablaba un poco de las buenas prácticas para la cuenta root y en este sentido, lo que les decía, importante habilitar el MFA, lo pueden hacer de manera virtual con alguna aplicación o si tienen algún hardware también lo pueden hacer por allí. También pueden gestionar por allí, quitar más bien las keys. Por ahí más adelante les vamos a contar por qué no recomendamos el uso de keys, porque son cosas ocasionales, cuál sería la mejor manera de hacerlo. Pero esto es importante, que no tengan keys para el usuario root y que ustedes puedan hacer también el límite de todo este uso de actividades administrativas, ¿no? Porque el usuario root tiene cosas específicas como las que se listan acá y la idea es que no tengan habilitado, que no tengan ese acceso compartido y que solamente accedan si es que lo necesitan. En el caso, por ejemplo, como mencionaba el hecho, cuando tienen muchas cuentas, que tienen un sistema multicuentas, ustedes pueden usar las SCP, que son las Service Control Policies, para que denieguen todo tipo de acción a esas cuentas root y que se fijen que estén deshabilitadas, ¿no? Importante también, aunque tengan el SCP, tengan Multifactor Authentication en la cuenta como padre, por así decirlo, la que tiene el acceso que puede gestionar las demás cuentas. Ahora, hablemos un poco de IAM puntualmente. Esta es la consola con la que ustedes se encuentran normalmente. Pueden dar dos tipos de acceso, el programático o a la consola. ¿Y por qué no les recomendamos hacer el uso de X? Bueno, porque estos usuarios son para accesos de emergencia, no son para usarlos en el día a día porque a veces la rotación de credenciales cuesta y es posible que por ahí algún desarrollador utilice alguna key, la deje en algún código, entonces es importante que no se usen estos IAM a menos que sean casos de emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Se preguntaron ustedes, ok, si no uso IAM para no tener ese riesgo con las keys que uso. Bueno, en este sentido les recomendamos usar el Identity Center, que era el sucesor del Single Sign-On, como ya lo mencionamos antes. ¿Por qué se renombró? Porque fue creciendo, fue incorporando nuevas funcionalidades y en este sentido, ¿qué les permite? Les permite que los usuarios puedan loguearse eligiendo el repositorio de identidad que ustedes elijan, ¿no? Entonces ustedes aquí van a poder también hacer, que es una funcionalidad nueva, pueden hacer algo que se llama Customer Managed Policies, que ustedes pueden allí hacer, crear sus propias políticas y asignarlas a las cuentas. Entonces esto es de la manera que se ve más o menos. Pueden tener al lado izquierdo donde ven, pueden tener el directorio, los repositorios, donde se estén logueando. En Organization lo centralizan todo para que las cuentas tengan esos accesos de una manera como ustedes lo deseen. Y finalmente van a tener un portal del usuario final, para él va a ser transparente lo que vaya haciendo en el acceso. Por otro lado, bueno, lo que les decía, el Customer Managed Policies, esta funcionalidad de la que hablemos les va a permitir que ustedes creen esas políticas y que luego puedan importarlas dentro de la Identity Center para que esté disponible esa política nueva en todas las cuentas cuando tienen multicuenta. Ahora bien, hablemos un poco entre
Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el IAM y el Identity Center y por qué le recomendamos usar el Identity Center? Bueno, estas son las principales diferencias en una cuenta IAM. Las access key cuando las tienen son permanentes y alguien tiene que rotarlas, entonces este puede ser un proceso operativo que les puede generar alguna brecha de seguridad. Y los IAM users no tienen integración nativa con la CLI de AWS, a diferencia del Identity Center, donde ustedes pueden gestionar esa seguridad de esas cuentas en un punto central, pueden generar credenciales temporales. Esto es importante porque les pueden definir el tiempo cuando quieren que dure esa credencial temporal. Y por último, el Identity Center, este servicio sí les ofrece la integración nativa con AWS, ¿vale? Y hablando un poco más sobre Identity Center, esta es una pequeña demo para que ustedes tengan una idea de cómo se vería el Identity Center. Este es el servicio, cómo se ve en la consola. Y bueno, aquí básicamente vamos a decir que vamos a darle como un source. Podemos tener como el interno que nosotros ofrecemos, o también ustedes pueden hacer la integración con otro gestor de identidades como los que se verían por acá. Vamos a pasar un poco a la parte de usuarios. Acá uno puede crearse los permission set que se van a asignar a usuarios específicos y cómo se ve la jerarquía que tienen por ahí de las cuentas, idealmente que las tengan separadas. Y allí cómo ustedes pueden asignar ciertos usuarios o grupos específicamente a una cuenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos este usuario que se llama John Doe y a John Doe le vamos a asignar permisos específicos, por ejemplo, en este caso el Power User Access, que debe tener cosas limitadas para que este usuario cuando se loguee tenga una credencial temporal y pueda hacer cosas específicas en una cuenta. Entonces, por allí pueden irlo probando. Algunos clientes tal vez lo tienen, otros pueden estar empezando. Y también importante si tienen aplicaciones que sean tipo as a service, que ustedes tengan contratadas, también pueden hacer el login desde Identity Center. Un caso que, por ejemplo, están usando mucho es el Office 365. Avanzamos. Bueno, vamos a hablar un poco de las políticas de IAM. Ya hablamos que con IAM podemos gestionar usuarios y con IAM Identity Center el acceso centralizado. Entonces, vamos a primero entender cómo funciona IAM, cómo se evalúan las políticas. Entonces, en este flujo siempre vamos a empezar con un deny, ¿ok? Cada vez que vamos a querer hacer una política, lo primero que tenemos siempre es un deny. Partimos desde esa regla. Luego, nosotros establecemos ciertas políticas, lo que va a hacer AWS, el servicio de IAM, va a evaluarlas y se va a ir por dos caminos, ¿ok? Podemos tener primero el camino de deny. Primero, voy a entender si hay algo que esté en deny. Entonces, si está en deny, va a quedar completamente denegada esa acción que se está pidiendo por allí. Pero si no hay un deny, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a tener un allow explícito y se va a otorgar ese permiso específico que se da, ¿no? Entonces, este es el proceso de evaluación. Importante, cuando se está hablando de los Service Control Policies que hemos hablado antes, esta limita el control máximo, entonces acá es más simplificado y esa limita el permiso máximo efectivo, ¿ok? Va un poco de la mano con lo que hablamos en los guardrails, por ahí Darío siempre tiene un ejemplo muy claro sobre esto y es, guardrails es como cuando tengo una cuna, ¿no? Tengo un bebé, esos son esos límites que no quiero que pase, entonces la política máxima que es el SCP son estos guardrails. Y ahora, perdón que se me fue un poco. Cuando ustedes crean una política y la crean directo desde la consola de AWS, pueden tener esta interfaz visual donde pueden decir qué servicio quieren dar acceso, qué acción, denegar, permitir, algún recurso específico. Pero también cuando ustedes lo van haciendo, si se fijan, hay como una pestañita que dice JSON. Esta interfaz les permite crear también ese JSON y el JSON se ve de esta manera. Entonces, en las políticas ustedes básicamente ¿qué van a tener? Van a tener 5 componentes que van a definir. Van a definir el principal, es decir, quién, el efecto, estoy permitiendo, denegando, el action es como qué acciones estoy permitiendo, el resource es sobre qué recurso en específico estoy dando esos permisos y el condition, si tengo condiciones específicas, entonces vamos a ir ahondando uno por uno. En este caso, este JSON que tenemos por acá, esta política, básicamente si lo leemos paso a paso, tiene un statement donde estamos permitiendo que se haga sobre allá el cambio de contraseña, el change password. También le estamos permitiendo en un bucket específico que se llama confidential data que tenga acceso a listar
y a obtener, como a leer por así decirlo, los recursos que estén bajo ese bucket, pero la condición que viene por acá es si se ha hecho multifactor authenticator, si lo ha hecho. Si no lo ha hecho, entonces no debería dejarlo leer. Entonces vamos a revisar un poco uno a uno de los componentes de IAM, como les decía entonces. Las primeras son las políticas de acceso principal. Aquí quiere decir a quién damos y quitamos permisos. Entonces, podemos hacerlo a usuarios, podemos hacerlo a cuentas, claro, a usuarios anónimos o a usuarios. Ojo cuando dejan cosas en asterisco. Esto es como de las cosas que siempre recomendamos en esas prácticas que ustedes nos preguntan. Fíjense que no tengan asteriscos por ahí. Si tienen asteriscos, empezar a entender quién debería tener acceso a qué cosa. También podemos utilizar federación para dar estos permisos a este principal, a roles específicos o a servicios específicos. Por ejemplo, ponemos el caso aquí de EasyTo, porque ustedes no deberían tener en una instancia una key, por ejemplo. Ustedes deberían tener una instance profile, que ya vamos a hablar qué es eso, para que EasyTo pueda ahora utilizar ese instance profile y no tener keys específicas. Ahora, por si acaso, solo como referencia, esto es un número de cuenta de AWS ficticio para el ejemplo. Es para que se fijen que pueden hacerlo incluso con cuentas cruzadas. Ahora, el action. ¿El action qué es? Es lo que se va a evaluar. Es ese permiso lógico a que damos. Entonces, por ejemplo, le puedo dar permisos a que pueda hacer algo in situ, en este caso iniciar instancias, o una acción como cambiar la contraseña que pertenece al servicio de IAM, o si quiero obtener objetos de S3, bueno, esa sería la sentencia. Si quiero, por ejemplo, hacer cosas específicas a SQS, fíjense que se pueden poner múltiples valores. Arriba teníamos uno, pero abajo se pueden poner múltiples para que sea más granular el permiso que están dando. O también se pueden utilizar wildcards, que son los asteriscos, que pueden ser, es como para completar, ¿no?, lo que viene antes y después, referente, por ejemplo, a una access key. Ok, vamos entonces con el not action. Entonces, fíjense que teníamos un action, pero también tenemos un not action. ¿Y para qué sirve esto? Es para todo menos este permiso que no es específico. Entonces, les voy a dar 3 segundos para que vean esta diferencia. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta entonces que si acá, donde estoy utilizando el not action, es más pequeño? Yo le estoy diciendo que no tenga permisos para utilizar IAM. Recuerden que todo empieza desde deny y por ende no le estoy dando este permiso si lo quiero terminar de cerrar. En este sentido, por ejemplo, si yo le diera los permisos de allow, que tuviera permiso a todo y luego le niego, puede ser un poco más larga. Entonces hay que evaluar un poco más si la política nos quedaría más corta con not action y por ahí usarlo. Ahora nos queda, esto es lo que les decía, que el deny, el usuario puede tener una política adicional que permita IAM o si se quiere realmente bloquear el usuario para el servicio de IAM. Ahora tiene la condition, que esta es una que tal vez utilizan menos, pero tal vez les puede servir para algún caso de uso, identifiquen para qué les sirve. Y es cómo puedo restringir, por ejemplo, un periodo de tiempo, direcciones IP, es decir, cuándo sí y cuándo no restringo un acceso. Entonces, en este sentido hay algunos ejemplos, por ejemplo, puedo hacerlo con tiempo, puedo hacerlo también con una IP, cuando quieren limitar que vengan desde un lugar específico, puede ser cuando tengo multifactor, puede ser cuando esté logueándose por un protocolo seguro. Entonces, estas son las que pueden usar y todas estas condiciones deben cumplirse para que esa instrucción les dé el permiso y se evalúe como verdadero en la política, ¿no? Ahora bien, esta sign condition, ¿para qué se utiliza? Y es para que ustedes tengan como un contexto, es para establecer un perímetro de datos. Es decir, que yo pueda decir, quiero acceder a esas cosas que me pertenecen o que no se tenga acceso a esas cosas que no me pertenecen. Entonces acá pueden ver como cuentas de organización o cosas más hacia afuera que son, por ejemplo, cosas que estén en Internet. Y hablando de esas condiciones y de políticas de IAM, hay como 3 pilares, por así decirlo, 3 puntos importantes para el perímetro de datos, donde el primero es la identidad. Cómo estamos estableciendo condiciones para la identidad, para los recursos y para la red. Entonces, hay algunos ejemplos por acá. Entonces, por ejemplo, fíjense en la primera, que es la identidad. Cómo nosotros podemos decir que podemos tener políticas, condiciones basadas en esos recursos, que tengamos o no acceso, por ejemplo, a principal de organizaciones, de servicios. Si tenemos algo un poquito más granular como VPC endpoints, bueno, ¿cómo le damos ese permiso? Y en cuanto a recursos, podremos
tratarlo, por ejemplo, con las Service Control Policies que hablábamos y con los VPC Endpoint, también dándoles ese acceso específico a ese recurso de organización. Y a nivel de red, que es algo que a veces por ahí también preguntan, es cómo damos permisos. Podemos hacerlo con el SCP, por ejemplo, como puedo ver que darle una condición cuando se esté accediendo desde una IP específica, una VPC, un VPC endpoint, desde un servicio en específico, y de la misma manera desde pues, políticas de recursos, ¿no? Entonces, continuando. Aquí les vamos a dejar, esto va a quedar, está grabada la charla, la presentación se les va a compartir en el Slack de la comunidad, en el canal de eventos, pero básicamente aquí hay 3 recursos que ustedes pueden usar para ahondar, por ejemplo, en el tema de perímetros de datos. Hay un blog post dedicado a eso, hay un workshop y también por ahí una charla que está en inglés para que le den una revisada si quieren aprender un poco más sobre los perímetros de datos. Ahora, estrategias para gestionar permisos a escala. ¿A qué nos referimos con esto? Y es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Siempre nos dicen, tenemos que llegar al mínimo privilegio. ¿Cómo lo hacemos? Porque es un camino evolutivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá les traemos una recomendación de un círculo virtuoso donde básicamente tenemos que establecer esas políticas que son convenientes para todas las personas que están siendo builder en la cuenta, que están construyendo, que están desarrollando, que generen sus políticas. Entonces las establezco primero, luego voy a estar controlándolas constantemente, ¿no? Porque si, por ejemplo, le doy un acceso que nunca usó, debería quitárselo. Entonces ahí voy controlando y voy detectando eso que tal vez no utilice una política en específico, entonces la refino. Por ejemplo, le di a un desarrollador un acceso para apagar instancias EC2. ¿Debería realmente el desarrollador tener este permiso? Puede de pronto apagar una máquina productiva si es que la están usando. Entonces, más bien se lo quito y si necesita algo en específico, lo revisamos con la persona que esté haciendo toda la parte de administración, ¿no? Ese es como un ejemplo. Entonces, fíjense que es un círculo virtuoso donde siempre debo estar estableciendo, controlando y refinando esos permisos. Ahora bien, IAM Access Advisor les va a ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Establezco y controlo, pero ¿cómo yo entiendo qué es lo que debo quitarles? ¿Qué es lo que no están usando? Y para eso con Access Advisor ustedes van a poder detectar desde la última fecha que no se usó cierto permiso. Y si, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hace 3 meses alguien no ha utilizado el mismo ejemplo que les venía dando, nunca ha apagado una máquina, debería quitárselo porque no lo va a hacer. Si no lo hizo en 3 meses, es probable que no lo haga. Entonces, esto les va a ayudar a refinar esos permisos, sobre todo con roles, con Access Key, y ustedes van a poder eliminar, desactivar lo que no se esté usando. Ahora bien, hay que eliminar permisos externos configurados por error, porque también nos pasa. ¿Se acuerdan que les dije por ahí no tengan un asterisco? Bueno, hay que ver que de pronto hayan dejado por error mano abierta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay múltiples servicios, por ahí dejamos el listado de los servicios en los que pueden aplicar como esos permisos, pero sobre todo es importante establecer como esa alerta. Entonces, esto es como la parte de los que han trabajado con NIST, es como esa parte de identificación, como yo identifico que dejé un permiso abierto para poder hacer como la mitigación de eso, ¿no? De ese riesgo que puede estar expuesto, que puede estar abierto al mundo. Generación automática de políticas en base a la actividad. Entonces, esto es como pensando en el mismo escenario que les decía, ¿no? Di un permiso, pero no sé si lo está usando o no, pero lo di por si acaso. Entonces, en el Access Analyzer pueden tener esa configuración, se pone como un ejemplo, 90 días, y lo que va a ayudarles acá es que se va a generar esa política JSON para que ustedes puedan tener esos eventos en CloudTrail, se van a estar monitoreando en CloudTrail, van a poder revisar y personalizar esa política para ir llegando a ese mínimo privilegio ideal y pueden crear y asociar esa política. Ahora, por aquí hay una herramienta que les puede ayudar, es una herramienta de terceros que se llama IAM Live. Por allí está por ahí el GitHub por si quieren tomar nota de cuál es. Y lo que permite es básicamente esta interfaz de comandos es que ustedes puedan hacer algunas tareas con la interfase. Muchas veces a mí me pasó incluso en el pasado que llegaba el desarrollador, hey, necesito permisos. Y uno, ok, ¿qué permisos necesitas? No sé, dame todo y luego te aviso. Entonces
No, esto les va a ayudar para que el desarrollador les diga claramente, mira, yo necesito hacer esta tarea y esta tarea requiere estos permisos, les va a generar el JSON. Entonces, es una herramienta que pueden usar para guiarse un poco. Ahora, hablando un poco de esos accesos a recursos usando credenciales temporales. Quiero que piensen los que no están usando esas credenciales temporales, o sea, están todavía con en cosas específicas, piensen que este caso de uso les va a servir a ustedes porque van a poder tener credenciales temporales y no tener exposición a alguna key, por ejemplo, en internet, un código hardcodeado o algo así. Y en ese sentido, recomendaciones de Access Keys, mejores prácticas, que era lo que nos pedían al principio. Entonces, ¿qué pasa con las Access Keys? Son credenciales duraderas, ¿sí? Se pueden usar desde cualquier lugar, o sea, desde un repositorio, desde una instancia, desde el código, y tienen un factor único de autenticación, es decir, que por defecto no están incluyendo ese multifactor authentication que nos hace falta, ¿no? Entonces, aquí les ponemos así en rojo grande. Intentemos no hardcodear cosas en código. No hardcodear tampoco en archivos de configuración, por ejemplo, porque dicen a veces, no, no lo tengo en el código, pero lo tengo en un archivo de configuración. Bueno, ¿qué pasa si esa información se expone? Entonces, si el código en algún momento necesita acceder a un recurso, por ejemplo, un bucket, una lambda, bueno, otro recurso donde necesite hacer acciones, no la embeban. Lo que podemos hacer es utilizar un Instance Profile. ¿Qué es lo que hace el Instance Profile? Y ahorita les voy a mostrar gráficamente qué hace, pero básicamente les va a ayudar a quitarse como ese esfuerzo de rotar credenciales, hacer control de ese cambios y evitar esas ventanas de indisponibilidad de pruebas. ¿Cómo funciona Instance Profile? Esto es lo que hace básicamente. Piensen, por ejemplo, vamos a poner el caso en que tienen un código en una instancia. Entonces, es este que está por acá. Tiene el código en la instancia y ustedes van a pedirle a recursos específicos mediante IAM que vaya y acceda. Entonces, cuando uno crea un instance profile, se lo adjunta, se lo atacha a la instancia y él por allí va a poder ir a hacer esa consulta porque se le dieron los permisos desde la política. Entonces, por ahí ya no tienen que tener eso escrito en código porque el instance profile se los va a permitir. Incluso pueden hacer uso de roles, si es que quieren siempre usar un rol específico o varios, dependiendo de la actividad que estén haciendo, pueden hacer ese llamado también. Esto es como se vería más o menos si, por ejemplo, tengo una instancia que quiere acceder a un bucket. Entonces, este es el bucket y este es el rol que yo crearía. Lo creo como instance profile y se lo adjunto a la instancia EC2. Entonces, acá, por ejemplo, le digo, mira, voy a permitir que desde la instancia, desde una EC2, se pueda asumir este rol y se le permita obtener objetos a los buckets que tengo, en este caso porque está abierto los recursos, ¿verdad? Ahora bien, hay algo que se llama Iron Rollers Anywhere, porque van a decir, ok, si yo tengo todo en la nube, funciona así, pero ¿qué pasa si yo tengo algo externo? Entonces, bueno, si también tienen algo externo por ahí, de pronto en on-prem, que lo tienen en algún data center, lo tienen local, también hay manera de hacerlo y para eso está Roles Anywhere. ¿Qué es lo que se hace básicamente acá? Es que se crea en el medio, ustedes pueden tener una PKI que viene firmada, que les va a permitir a ustedes tener estas credenciales temporales, utilizar los roles que ya tienen creados en AWS, tener mayor seguridad y les va a simplificar migración. Si es que ya están migrando, si quieren migrar cargas de trabajo, les va a simplificar esto. Y bueno, así van a poder mantener esos ambientes híbridos. Pueden usar los roles que tienen ya en este momento y lo pueden usar fuera de AWS. Ok, entonces, ¿cómo hacemos cuando debo otorgar un acceso a un recurso que usa credenciales duraderas? Ese es otro caso de uso, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una base de datos en RDS y yo necesito gestionar ese acceso? O si tengo un servicio de terceros que se está autenticando utilizando unas API keys, si me dicen no lo pongas en el código, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo gestiono esos secretos? Entonces, ¿cómo la rotamos? Entonces, qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque cuesta, ¿no? Cuesta rotarlo, cuesta que los desarrolladores no las tengan locales, que no se suban en algún repositorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Secrets Manager. Secrets Manager nos ayuda a hacer toda esa gestión de contraseñas, de secretos, y ayudar en la rotación y en múltiples cosas. Y ahorita vamos a ver una demo. Pero estas son como las características principales. Lo que les decía, vamos a poder rotar credenciales.
Hay una integración que tiene con Lambda que nos ayuda a hacer esa rotación, gestionar el tiempo que queremos rotarlas. Vamos a tener ese versionamiento, porque a veces nos pasa algo como, sí, yo tenía esta contraseña, pero luego la cambié y luego la cambió el otro y ya no saben cuál es la credencial que tienen finalmente. Entonces van a poder tener ese control de versiones, van a poder tener esas políticas de acceso refinadas, que es importante que solamente el que necesite acceder a esos secretos acceda. El almacenamiento lo pueden habilitar también para que sea cifrado y van a tener CloudTrail para que puedan hacer el registro y vigilancia de quién accedió, de quién hizo un cambio en esos secretos. Entonces, así funciona Secrets Manager para que se hagan una idea. Entonces, vamos a volver al ejemplo donde yo tengo una instancia, pero en este caso la instancia quiere conectarse a RDS, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo mi instancia va a hacer un llamado a Secrets Manager. Secrets Manager le va a devolver las credenciales y cuando él ya tenga las credenciales va a ir a establecer esa conexión con RDS, ¿no? Se pueden utilizar ahí por ahí lo mismo, manteniendo la misma línea si tengo un rol específico que solo lee el acceso a RDS o un rol que dé acceso a otro servicio. Entonces, esa es la manera como funciona. Adicional, esto también lo pueden utilizar con CloudFormation para los que estén por ahí utilizando infraestructura como código o quieran empezar a usarla. Por ahí lo pueden hacer. Este QR que está por aquí a la derecha hacia abajo es un workshop que pueden ir a utilizar para aprender un poco más de Secrets Manager, así que se los recomiendo si lo pueden hacer. Ok, esta es una pequeña demo de lo que les decía, cómo funciona Secrets Manager. Entonces, acá teníamos un template que estaba desplegando una base de datos MySQL en RDS y vamos a crear, almacenar un nuevo secreto de la base de datos, ahí le decimos específicamente RDS. Entonces le estamos poniendo por ahí la contraseña y el usuario para crear ese nuevo secreto, para que ustedes vayan pensando cómo pueden hacerlo. Y cuando le decimos RDS, el abajo nos va a listar las bases de datos. Entonces, si tenemos múltiples, ahí se verían. En este caso, como es una demo, solo se ve una. Y si queremos utilizar una key que sea creada por nosotros, traída hacia AWS, también la podemos usar. En este caso, dejamos una por defecto. Más adelante en la parte de datos vamos a hablar sobre esas keys. Y bueno, le vamos a dejar por allí un nombre a la demo, una pequeña descripción, podrían ponerla. Si quieren tags para costos, ya saben. Si quiere replicarse el secreto en otra región, también lo pueden configurar de allí. Por ahora le vamos a dejar la rotación automática deshabilitada para explicarles más adelante cómo se haría y dependiendo del código que estén usando, pueden utilizarlo, aquí les da como esos ejemplos, para que puedan ir a hacer el llamado desde el código, obtener esa credencial temporal y luego ir a conectarse al servicio. Ok, entonces en ese sentido ya tenemos nuestro secreto creado y vamos a utilizar tenemos por ahí una instancia, vamos a utilizar el servicio, vamos a conectarnos a la instancia y vamos a utilizar Session Manager, que es lo recomendado, que se conecten por ahí los usuarios cuando necesiten utilizar la terminal para acceder a alguna instancia. Y aquí vamos a ir a un path específico donde tenemos unos scripts, ¿ok? Entonces vamos a mostrarles el script. Aquí hay un script en Bash básico donde se tienen hardcodeadas, si se dan cuenta, las credenciales y otro donde las tenemos haciendo el llamado a Secrets Manager para obtener los secretos específicos. Luego por ahí se utiliza jQuery para poder agarrar cada parámetro. Y si se dan cuenta con el Always, que es el script como donde está hardcodeado el acceso, logramos ingresar, ¿cierto? ¿Por qué queremos hacerlo así? Para que vean cómo funciona, que está ingresando. Y ahora nos vamos a ir a hacer la rotación para que vean que después de la rotación va a quedar bloqueado el acceso y vamos a acceder con el nuevo script que sí está yendo a traer esos secretos. Entonces, por allí está la opción de configurar la rotación. Cuando la habilitamos, él va a hacer en este momento el cambio de la rotación y 30 días después va a volver a hacerlo. Él va a crear una función lambda, que ya vamos a ver para que se den cuenta, él la crea por CloudFormation también, que va a estar haciendo esa rotación. Y bueno, le ponemos ahí unos detalles más, guardamos esa rotación y ahora si vamos de nuevo a la terminal de la instancia en donde estábamos con el Session Manager,
Ahí dice que ya terminó la rotación, está habilitada, 30 días. Ah, claro, y también nos dice cuál es la función blanda que está haciendo esa rotación. Y ahí creo también un template. Ese template es el que va y nos hace la rotación. Mediante una lambda se gestiona para que haga la rotación al RDS. Entonces, ahora vamos de nuevo a la terminal y vamos a darnos cuenta, vamos a hacer un clear un poquito para que suba, que no se vea tan sucio. Y ahora vamos a utilizar el script viejo, donde estaba todo hardcodeado. Fíjense que ya no funciona el acceso, porque ya se hizo la rotación. Por el contrario, si utilizamos el script nuevo, en donde no teníamos nada hardcodeado, sino le hacíamos el llamado directo al servicio de Secrets Manager y le decimos cuál es el secreto que se está usando, vamos a poder conectarnos y ver la base de datos y describir por ahí la tabla que habíamos hecho en el primer ejemplo. Eso es. Entonces, así funciona Secrets Manager. Si de pronto no lo han usado, los invito a que hagan por ahí una demo, lo hagan con algún código que tengan y nos cuenten cómo les va, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco sobre Cognito, porque yo creo que muchos lo han escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué es Cognito? Es este servicio que les ayuda a hacer la autenticación de usuarios, minimiza riesgos, es decir, si tienen por ahí una base de datos relacional, un SQL, tengan cuidado, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, está SQL Injection y pueden ahí tener temas con sus usuarios. Entonces, para esto tenemos Cognito y queremos agregarle capacidades de seguridad en la autenticación a los clientes que tengan. Hay una integración con WAF que pueden ver, por ejemplo, si quieren poner límites, si vienen consultas desde una IP maliciosa, también pueden limitarlo. Entonces, hay múltiples identidades que pueden federar, que son las que están por ahí listadas, y si necesitan más información, y la documentación también está. Pero pensemos ya, vimos un mundo de cosas de autenticación. Entonces, ¿qué recomendamos en cada caso? Porque tienen que evaluar, ¿no? Hacer la evaluación. Cuando se trata de autenticación, entonces hay que detectar qué estoy autenticando. ¿Estoy autenticando a personas o estoy autenticando algún proceso que va con un script, con una máquina, un proceso que no lo hace un humano? Entonces, si es un proceso que es desatendido, puedo utilizar roles o roles anywhere si es que están utilizando por ahí algo desde afuera de AWS. Si estoy utilizando personas que son empleados, empleados que están gestionando mis cuentas de AWS haciendo cosas sobre los servicios, bueno, recomendamos usar IAM Identity Center. Y si es el caso de clientes específicos como una aplicación, les recomendamos que evalúen Cognito, pero esta es una aclaración, no evalúenlo, revise si hace sentido porque siguen siendo como múltiples casos que pueden segregar desde allí. Entonces, evalúenlo y si tienen alguna duda también un especialista les puede ayudar con esa información. Ahora bien, vamos llegando, estamos muy cerca del final. Amazon Verified Permission, que es una nueva funcionalidad que vino de re:Invent. Este servicio básicamente les permite hacer autorización externa desde la aplicación y ustedes pueden desacoplar la aplicación desde las reglas de la aplicación. Entonces, esto es más sencillo para los desarrolladores porque ellos pueden estar viendo con esto que el Verified Permission les corresponda, ¿no? A lo que está tratando de hacer. Y esto es importante que lo tengan presente, está alineado con Zero Trust. Entonces, respecto a Verify Permissions, vamos a externalizar toda esa autorización, esos permisos granulares que tenemos que tener para intentar llegar a ese mínimo privilegio. Vamos a ayudarles a los desarrolladores a crear aplicaciones que sean más rápido. Estas arquitecturas, como ya les mencionaba, soportan Zero Trust. Pueden integrar su proveedor de identidades actual. Esto les va a ayudar también que vayan registrando las cosas y que para los auditores sea más fácil ver ese cumplimiento, ¿no? Y pueden ir identificando si tienen permisos muy amplios, muy grandes, que deban ir como cerrando.